Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres e Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Y bueno, vamos con un vídeo donde vamos a contar varias informaciones. Sobre todo nos queremos centrar en una que nos llegó ayer sobre Carlos Soler y el Atlético de Madrid. Lo comentaremos a continuación, pero también queríamos hablar sobre la situación actual de Joao Félix. Ha salido un artículo muy interesante de Rubén Uría, también información desde Inglaterra, y cómo avanzan las negociaciones entre los Wolves, Cuña y Felipe y el Atlético de Madrid. Así que yo creo que puede ser un vídeo interesante de información. Y vídeo corto que se mezcla con el mercado de fichajes, donde hablamos un poco más de la actualidad, también de los fichajes, obviamente. Así que vamos a por este vídeo que se prevé interesante. Comenzamos. Y bueno, como decimos, ayer nos llegó la información de que en las oficinas del Atlético de Madrid se está hablando del nombre de Carlos Soler y del PSG. Así que no nos extrañaría nada que en las próximas semanas volviera a salir en prensa que Carlos Soler y el Atlético de Madrid vuelven a estar relacionados. Así es, por la noche recibimos este mensaje, no pusimos nada en Twitter hasta hoy por la mañana y ahí vamos a hablar en este vídeo y básicamente lo que nos comentan es eso, que estemos atentos al nombre de Carlos Soler, que es uno de los nombres que está sonando mucho en las oficinas del Atlético de Madrid junto al Paris Saint-Germain. Ya sabemos que también hay conversaciones con el club francés por Joao Félix, es el club más interesado ahora mismo en el portugués, ahora hablaremos también de Joao Félix. Y es un futbolista que estuvo cerca de fichar el verano pasado, que interesó muchísimo al Atlético de Madrid. El Valencia pedía unos 20-25 millones por él. Lo único que el Atlético de Madrid estaba en una situación económica en la que no podía fichar ningún futbolista y luego el principal problema que no consiguió dar salida a los jugadores del centro del campo que buscaba. Ahora en invierno, si consigue dar salida a esos jugadores, pues buscará un medio centro, como ya han comentado varios medios, que también, aunque parezca extraño y donde parece ser que la prioridad está en la defensa, también en la zona de ataque, hay medios que han mantenido siempre que el Atlético de Madrid también busca un medio centro y lo que nos comentan es eso, que en las oficinas suena mucho el nombre de Carlos Soler, ya sabéis que solemos dar muy pocos nombres, creo que desde junio, julio no damos un nombre, así que nos comentaron eso y habrá que estar pendientes, pero ahora mismo no creo ni que haya conversaciones por él, pero es un jugador que interesa. Por cierto, tenéis en De Padres e Hijos un reaccionando a Carlos Soler. Dejaremos una tarjetita por aquí Sí. arriba porque es un jugador que nos gusta bastante. Y bueno, a nosotros nos encajaría, como hemos dicho durante todo el verano, cuando empezó a sonar el Carlos Soler, nos encajaría bastante para el centro del campo del Atlético de Madrid. Así que si no habéis visto ese reaccionando, os lo recomiendo. Dejaremos la tarjetita como ya os hemos comentado. Y Sí, lo bueno. único que de Carlos Soler, que ahora viene en un momento en el que, bueno, está marcado un poco por el mundial que ha hecho, que no ha sido bueno, como la mayoría de sus compañeros. Luego fue uno de los que falló el penalti. Un jugador que tiene muy buen lanzamiento de penaltis, igual que Sarabia. Sarabia no había fallado ni un solo penalti y Soler creo que había fallado dos en su carrera, es un buen lanzador. Lo único que junto con Busquets pues fallaron esos tres penaltis que no permitieron a la selección seguir. Y respecto al Paris Saint-Germain, porque igual alguien tiene perdido a Soler, ha hecho muy buenos partidos, lo único que en el Paris Saint-Germain es muy difícil entrar. Hay otro gran futbolista como es Fabián, que también este verano fue traspasado al Paris Saint-Germain y están teniendo menos protagonismo del que ellos buscaban. Creo que han jugado 7 partidos de liga ambos. Lo único que Soler sí que ha marcado algún gol, ha dado asistencias y sí que hay algún partido que ha sido de los destacados del Paris Saint-Germain. Lo único que esa falta de minutos, igual el interés del Paris Saint-Germain en Joao Félix, pues ayuda. Con Vitinha, Berratti y Renato Sánchez es complicado también jugar, así que bueno, veremos a ver cómo avanzan las cosas. Y bueno, si nos llega más información, por supuesto la tendréis aquí en De Padres a Hijos. Como dice Diego, esto puede estar relacionado quizás con el Paris Saint-Germain por Joao Félix, un Joao Félix del que vamos a hablar también, porque hay varias informaciones. Primero, desde Inglaterra, el periodista inglés Ashley Preece, especialista en la información del Aston Villa, ha puesto en un tuit que el Aston Villa ha preguntado por Joao Félix, es cierto, pero que al escuchar la respuesta han tirado el sombrero al suelo. Esto lo interpretamos nosotros como que va a ser una operación demasiado complicada para Aston Villa. El propio Ashley Preece pone en el tuit que, bueno, es bastante remoto que Joao Félix fiche por el Aston Villa, aunque, bueno, todo puede darse. Pero, sobre todo, nos queríamos centrar en el artículo que ha sacado hoy Rubén Uría en Goal, llamado Joao Félix a subasta, que pide el Atlético de Madrid y qué clubes puede empujar, porque habla un poco de la situación en general, ¿no? Tanto económica como, bueno, lo que puede pasar con el portugués en el próximo mercado. En cuanto a lo económico,
Rubén Uría informa de que todavía faltan 54 kilos por amortizar del fichaje de Joao Félix. Se están amortizando 18 millones por temporada. Recordemos que el Luso lleva unas 4 temporadas en el Atlético de Madrid, así que para saldar un poco esta amortización, el Atlético de Madrid pediría sobre todo algo por encima de 100 millones. Comentábamos ayer en el mercado que Mateo Moreto decía que se pedían 140. Lo que está claro es que se van a pedir más de 100 millones para las amortizaciones de Joao Félix. Es algo que os llevamos mucho tiempo comentando en el canal, que el fichaje de Joao Félix no está amortizado. Es un fichaje que aún queda por amortizar dinero y el Atlético de Madrid tiene que sacar una buena cantidad para poder salvar dinero. No sé si conseguirá hacer negocio con él, pero lo que no quiere el Atlético de Madrid es perder dinero con la venta de Joao Félix. Está claro cuál es el procedimiento por Joao. No se va a buscar una cesión, solo se va a buscar una cesión, mejor dicho, si es una opción de compra obligatoria. No se va a ceder al jugador y ver qué pasa, como ha pasado con Renan Lodi, y eso es algo muy claro, que también nos llevamos diciendo tiempo, que el Atlético de Madrid solo valora una venta por Joao y siempre que sea por una gran cantidad de dinero. Si no llega esa oferta, pues se tendrá que quedar. El Atlético de Madrid ha sido claro con Méndez y con Joao. ¿Os queréis ir? No hay problema, siempre que traigáis una buena oferta a las oficinas del Atlético de Madrid y así que el Atlético de Madrid no pierda dinero, que es lo que busca. Ahora, tiene que llegar esa oferta, lo único que hay muchos equipos interesados en él. Sí, porque bueno, se habla del PSG, ya lo hemos comentado, del Bayern de Múnich, y en Inglaterra, sobre todo, es donde más clubes hay interesados en Joao Félix. Rubén Uría también habla del United, del Chelsea, del Aston Villa, del que hemos hablado hoy, y del Arsenal. Y bueno, también comunica Rubén Uría en este artículo que al Atlético de Madrid le interesaría más que Joao Félix fiche por un club Premier, por el tema económico, porque tienen más músculo financiero, porque pueden aportar mejores condiciones para convencer a Joao Félix de fichar por un club Premier. Y hay un club del que se habla siempre en torno a Joao Félix, que es de la Liga Española y que es el Fútbol Club Barcelona, que Rubén Uría dice que sí, que todavía sigue la puerta abierta del Fútbol Club Barcelona para Joao Félix. Así es, esto, lo que comenta Rubén, dice que se abriría la puerta de Joao Félix y el Fútbol Club Barcelona si al final se queda y sería de cara al verano el fichaje, porque ahora mismo el Fútbol Club Barcelona no puede acceder al fichaje de Joao Félix, pero en verano la situación puede ser parecida. Rubén habla que se contactó 3 veces por Joao antes de fichar por el Atlético de Madrid cuando estaba en el Benfica. También se contactó cuando se buscó hacer ese trueque con Antoine Griezmann, que también se especuló mucho con él, y ahora pues parece ser que está de nuevo interesado, siempre está relacionado el nombre del portugués con el Fútbol Club Barcelona, lo único que pone ese gran condicionante Rubén, que sería de cara al verano, porque ahora el Barcelona pues no tiene la situación económica como para afrontar un fichaje de por lo menos 100 millones de euros. Dejadnos en comentarios qué club creéis que puede fichar a Joao Félix o que va a fichar, mejor dicho, a Joao Félix. Parece que el portugués saldrá, aunque bueno, tiene que llegar una buena oferta, tiene que llegar una gran oferta por Joao Félix porque el Atlético de Madrid no dejará salir por menos de 100 millones, como decimos, y yo creo que se van a acercar más a los 140 que decía Mateo Moreto ayer. Negociaciones que están más avanzadas que las de Joao Félix, porque recordemos que por Joao no ha llegado aún una oferta oficial. Sí que es verdad que Jorge Méndez lleva mucho tiempo hablando con clubes. Como digo, negociaciones más avanzadas son las de Felipe y Cuña por los Wolves. La de Felipe quizá no tanto, porque informa Tala en Carrusel que, bueno, están algo más lentas, no están tan avanzadas como las de Cuña, pero sí que es verdad que Fabrizio, sobre todo, se centra en Mateus Cuña. Ya están negociando, incluso los detalles pueden resolverse dentro de poco. Es decir, el tiempo es clave, según informa Fabrizio, porque hay más clubes Premier, como ya hemos comentado, estaba el Everton, el Leeds, más clubes, el Aston Villa incluso, interesados por Cuña, así que los Wolves quieren ser rápidos para cerrar el fichaje. Así es, el Wolverhampton quiere cerrar cuanto antes el fichaje de Mateus Cuña porque tiene muchos pretendientes y los pretendientes que tienen también tienen dinero para seducir al jugador y sobre todo al Atlético de Madrid. Al contrario pasa con Felipe, tiene ofertas de Brasil y sobre todo las más interesantes para él podrían ser de Turquía, especialmente la del Besiktas, pero el jugador prioriza obviamente la Premier League porque te permite competir y jugar en la Premier League pues tiene su encanto para los futbolistas, así que el Wolverhampton aprieta por Mateus Cuña y quiere cerrar cuanto antes el fichaje. Unas cifras que dieron a conocer creo que fue Cope, ¿no? Con Morata, Sí. que comentaba que el Atlético de Madrid, pues el dinero ese que tiene que vender, esos 60 millones, lo solucionaría con la venta de Cuña y de Felipe, así que podríamos hablar de un traspaso
a priori de 60 millones. Luego veremos en cuánto se queda. Y bueno, también una noticia que esperábamos, la verdad, es la de David Medina ayer en Marca, porque habla de Cuña, habla de Joao y dice que si se van los dos, no se va a fichar un delantero top hasta el próximo verano. Es decir, el Atlético de Madrid, si vende a Joao Félix y vende a Cuña, se va a centrar más en este invierno, fichar a un delantero que no sea de la élite. Ayer nombrábamos a Enes Unal, aunque Mateo Moreto lo desmentía. Se ficharía un delantero de esas características y luego ya en verano quizás se fichará a un delantero top. Así que bueno, es una forma también de la situación económica saldarla un poco con estas ventas y para fichar pues algo que haya disponible. Nos pilla esto de sorpresa. Obviamente no. Mira, el otro día Dani y yo lo hablamos y decíamos, ¿cuánto tardará en salir la noticia de Marca que dice siempre lo mismo? Que no se fichará ahora porque ya se fichará un jugador top en verano. Pasó el año pasado con dos posiciones, tanto el central, no se va a fichar un central porque fichará el Atlético de Madrid un central top en verano. La realidad, no fichó en invierno y obviamente no fichó en verano. Y luego con Trippier fue algo parecido. No se va a fichar un gran lateral derecho ahora, se trajo a Bas un poco como parche y luego ya se fichará un lateral top. En ese caso fue Nahuel Molina, donde sí que se desembolsó dinero, 16 millones, tampoco es una locura, pero bueno, para el Atlético de Madrid ya estamos hablando de dinero y encima para un lateral derecho, pero es la misma historia de siempre, que el Atlético de Madrid nunca da ese paso y estamos hablando de un mercado en el que se está diciendo, porque esta noticia lo que recoge es si se vende a Joao Félix y a Mateus Cuña, que podríamos hablar de 160 millones, si se vende a Joao por 100, luego los 60 por Felipe y Cuña, o pon 140, me da igual, son cifras muy altas y el Atlético de Madrid, aún así, no ficharía a nadie. Que sí, que está la regla de un tercio de la liga, que de cada 3 millones solo te permite gastar uno, pero oye, podrías hacer el esfuerzo, al igual que buscan los otros clubes soluciones, el Atlético de Madrid siempre la solución es dejarlo para verano y luego no acaba viniendo nadie. Y creo que estamos en una situación no económica, que sí, que es como es, pero es también deportiva. El Atlético de Madrid necesita sangre fresca. Lo que se hizo en verano no sirvió para corregir la situación y el Atlético de Madrid necesita nombres, necesita realidades en el equipo que permitan clasificarse para Champions y competir por la Copa del Rey, porque si no, si todo sigue como ha estado en estos últimos meses, pues no sé si se puede ser muy optimista y lo que parece ser que si buscan un delantero con la venta de Joao Félix y Cuña, irían a por un delantero de medio nivel. De ahí que suene Enes Unal, aunque Mateo lo desmintió y hablaba que el Getafe pedía 40 millones, que es bastante pasta por el portugués. ¿Y qué delanteros podrían sonar? Pues yo creo que lo más coherente sería gente que acaba contrato el próximo año. ¿Ha sonado alguna vez Dembélé? Musa Dembélé, el que ya estuvo en el Atlético de Madrid, acaba contrato en 2023, el próximo verano, y hay muchos otros jugadores. Firmino llegó a sonar, pero bueno, parece ser que va a ser alguien para acompañar a los de arriba un poco el papel que tenía Mateus Cuña. Si por nosotros fuera, lo hemos comentado muchas veces Diego y yo fuera de cámara, sería un serbio que juega en la Juve, la Juve que está Sí, pasando malos momentos, pero claro, viendo las esto informaciones es el y Atleti. cómo funciona el Atlético de Madrid, bastante complicado. No, bastante complicado, por no decir imposible. Ya estamos en un momento en el que ilusionarte con los fichajes que suenan para el Atlético de Madrid es complicado porque sí suenan muchos nombres, pero luego la realidad es muy distinta, que acaba viniendo pues gente que tampoco genera una grandísima ilusión, pero bueno, ojalá nos sorprendan, confiemos en ellos, pero bueno, los antecedentes no son muy optimistas. Pues nada, con estas informaciones terminamos el vídeo de hoy. Un vídeo completito con la información de padres e hijos de Carlos Soler, lo último de Joao Félix, ese artículo de Rubén Uría y cómo avanzan las negociaciones entre Felipe Cuña y los Wolves, además del tema delantero, a ver qué pasa en este mercado de invierno y en el próximo verano. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, si nos informan de más cosas sobre Carlos Soler o algún otro nombre, ya lo comentaremos. Como hemos dicho muchas veces, decimos muy pocas informaciones porque hablar de muchos nombres y así no creo que sea bueno. Hay que decir las cosas cuando realmente te llegan de buena mano. Así que nada, ya os iremos informando y también volverá
el canal con más vídeos. Seguramente el próximo sea un recopilatorio en un mercado de fichajes. Así que nada, un placer estar un día más por aquí. Pues nada, para todos los que nos veis en YouTube, podéis dejar en comentarios eso. ¿Qué equipo creéis que va a fichar a Joao Félix? ¿Qué opináis del tema Carlos Soler, lo de Cuña, lo de Felipe, etcétera, etcétera? Dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.